Hola, amables televidentes, bienvenidos a su espacio Balance Financiero en la edición correspondiente esta semana. Déjame saludar así como con mucha efusividad, además de ustedes que están en sintonía, al directo hermano y amigo don Alcedo Ramírez, que ya está sentadito por ahí dispuesto a debatir. Adelante, Alcedo, bienvenido. Sí, ¿qué tal, Mógenes? Como siempre, amigos televidentes, un saludo muy cordial y dándole la bienvenida a esta su nueva versión de Balance Financiero, el programa más objetivo de la televisión dominicana, donde le presentamos los temas tales como son, los temas tales como son, los temas de manera objetiva, con razonamientos basados en buenos argumentos y sobre todas las cosas con las noticias de interés circunscritas a nuestra área, que son el mundo de la finanza, de la economía, de la contaduría, de la tecnología, de la gestión empresarial. Y sí, sobre todas las cosas, agradecerle a ustedes, mis hermanos, que nos acompañan semana tras semana en nuestro programa, que confiamos en Dios que en esta versión también les guste. Y también, hermanos, ¿por qué no agradecer principalmente también a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes semana tras semana, ya por más de 10 años en este canal, ¿verdad? Correcto. Y entonces, por sobre todas las cosas, recordar a los amigos televidentes que estamos en el fin de semana. Luego, Hermógenes, este viernes se celebró la fiesta del Sagrado Corazón, que es una de las grandes fiestas de la cristiandad, donde nosotros fundamentalmente reconocemos el gran amor que nos tiene y nosotros debemos tenerle a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, entonces nosotros llegamos a nuestros televidentes por la cortesía de los supermercados Bravos. Los supermercados Bravos son los expertos en vender barato y todos los martes presentan unos especiales muy atractivos en cuanto a frutas y vegetales, con un 36% de descuento, pioneros en eso. Y ahora con horario extendido hasta las 12 de la noche en varias de sus sucursales. Llegamos también por la cortesía de la Novia de Villa. La Novia de Villa, que son los especialistas en qué, Alcedo, que yo no sé. En baby shower y en juguete para niños de todas las edades. Sí, por demás está el arroz El Molino y BDO Esenfa, que uno pues trae la nutrición del hogar y el otro los entrenamientos técnicos. Que es la nutrición mental. Sí, la intelectual. Intelectual. Vamos a la pausa porque nosotros tenemos muchos temas que hablar con ustedes. Tenemos informaciones sobre el comportamiento del índice de inflación, tenemos comentarios. Necesariamente tenemos que ver cómo una modificación al artículo 124 de la Constitución de la República impacta nuestra economía. Veamos varios temas con ustedes, revisemos lo que son controles, revisemos lo que son proyecciones del año y en fin hablemos de temas objetivos, como decía don Alcedo Ramírez. Volvemos. Estamos de regreso para nuestros televidentes. Este segmento llega como una cortesía de los supermercados Bravos, que son los expertos en vender barato. Alcedo, definitivamente que el comportamiento del índice de inflación en República Dominicana va a dejar de ser noticia, porque prácticamente no va a existir. El Banco Central, como nos tiene impuesto a mediados de cada mes, pues anuncia el comportamiento de los precios, el índice de precio del consumidor ocurrida durante el mes anterior y por ende el acumulado del año. En esta ocasión se refiere al mes de mayo, estamos en junio, y reporta una inflación por primera vez en varios meses, una inflación positiva, o sea, una inflación, porque si es negativa no es inflación. En esta oportunidad 0.29% para situarla en 0.19% para el año, el acumulado para los primeros 5 meses del año. Y nosotros hacemos proyecciones por acá y nos da que estaría alrededor del 0.5% al año. si hacemos una proyección, naturalmente que no es lineal, porque en los últimos meses del año siempre se disparan los precios de una manera convencional y según los reportes oficiales, pero esto tiene varias interpretaciones. Tú podrás vendérmelo como un evento totalmente
novedoso, bueno y optimista para la economía y el desarrollo del país, pero también yo pudiera inferir algunas conclusiones que debe ser el objeto de este segmento. Miren, Mohan y amigos televidentes, tal y como tú indicas, la inflación baja no necesariamente y casi nunca indica que la economía está bien, que está sana. Al contrario, amigos televidentes, cuando tenemos prácticamente un indicador de inflación estancado o muy próximo a cero, o como tú dices, ligeramente negativo, ojo avisor, amigos televidentes, mi querido hermano El Mohan, eso lo que indica es que la economía está muy fría, muy lenta. Eso quiere decir que la demanda de productos y servicios, amigos televidentes, no es lo suficiente como para dinamizar y calentar un poco la economía. No nos olvidemos, amigos televidentes, que el gran economista John Maynard Keynes decía que una inflación razonable de un solo dígito, pero de un 6, un 7%, es deseable porque eso quiere decir que la economía está viva, que el organismo social está demandando productos y servicios, y como la ley de la inercia de la física indica que todo, la ley de la entropía poco a poco se va calentando y va subiendo de precio y de temperatura, asimismo la economía debe calentarse un poco. Así que, hermógenes, nosotros hacemos un llamado, aprovechamos al gobierno para que busque la manera de dinamizar un poco la economía, aunque por el lado contrario veamos que la inflación aumente un poco, porque no podemos, Hermógenes, recordar, amigos televidentes, que una inflación muy controlada quiere decir que la demanda no está superando la oferta, o quiere decir que no hay compradores suficientes en el mercado. Así que definitivamente una inflación controlada es algo deseable, pero hay que tener cuidado con eso. También, Hermógenes, debemos recordar que el mismo presidente de la República ha estado un poco a veces preocupado por eso, cuando dice que una de sus luchas es tratar de que, y una de las nuestras aquí en Balance Financiero, de que los empleados tengan más recursos para poder entonces motorizar una demanda que dinamice la economía. Asimismo, Alcedo Ramírez y Martínez, porque en el Estado, en el país, el Estado es responsable de más de la mitad de la actividad económica. Entonces, aquí hemos hablado mucho en lo que es el tipo de inversión y en la prioridad del gasto. Yo preferiría que el gasto fuera cero y que todo fuera inversión. Eso es utópico e ideal. Eso puede paralizar la economía también. Correcto, pero en lo que queremos ser enfáticos es en las recaudaciones fiscales, los ingresos que produce el país, que tiene el país, y no le llama ingreso al endeudamiento, que esos ingresos tengan pues un uso, una aplicación, que es como técnicamente y financiera debiera llamársele, tenga una aplicación no solamente mesurada, sino selectiva. Hoy por hoy las empresas, más que pedir que los auditores hagamos énfasis en la detección de fraudes y en la salvaguarda del activo, prefieren que tú le des mejor diagnósticos fiscales, porque realmente el Estado es un ente que existe, que subsiste de esta recaudación y busca la manera de maximizarla. Sobre todo que obtiene recaudos, el Estado tiene recaudos de periodos ya pasados, porque te hace revisiones y te conmina a hacer ajustes en tus declaraciones que se revierten esas rectificativas en el pago no solamente del impuesto principal, el impuesto recalculado, sino de los recargos y de los intereses. Y también lo hace a futuro, como si leyendo la palma de la mano se tratase, por cuanto te dice, bueno, como tú te ganaste, tu empresa se ganó 5 millones este año, págame el impuesto correspondiente a esos 5 millones
para el año siguiente. Estoy partiendo de la premisa que si tú te ganaste 5 millones este año, te va a ganar mínimo 5 millones el año que viene. Lo cual es lo que le llamamos anticipos. Entonces, este tipo de orientación empresarial hace que se descuide la atención al mercado y se concentre entonces en la defensa interna de esos intereses, pudiendo repercutir en lo que es la estrategia de mercado y pudiendo repercutir en lo que es la oferta y la demanda y por ende impactando los índices de inflación. Ahora, Hermógenes, yo creo que ahí el punto de lo que tú mencionas, yo quiero enfatizarlo, es el aspecto que la recomendación que hacen las autoridades del Banco Mundial, en el sentido, como tú mencionas, que estamos en un mundo medio turbulento, hay algunos países que han mejorado un poco la economía, pero hay otros no, que debe haber una prudencia fiscal, principalmente en el control del gasto. Sí, nosotros, Hermógenes, como, vamos a decir, como profesionales y como consultores, siempre hemos sido partidarios de una disciplina y de un régimen estricto en materia de presupuesto y de control de gasto. Nosotros pensamos que cualquier organización, ya sea pública, privada o sin fines de lucro, garantiza su éxito siempre y cuando tenga una disciplina en el gasto. Es decir, como tú acabas de mencionar, que los gastos sean los necesarios estrictamente y que ese dinero excedente que se puede lograr, como tú bien acabas de mencionar en el segmento, en tu intervención anterior, se invierta de manera bien enfocada y que produzca los rendimientos que se esperan, y de esa manera se puede entonces, con una combinación de gasto inteligente y buenas inversiones, se puede dinamizar bien la economía, aunque la inflación crezca un poco. Sí, porque está el otro ingrediente, Alcedo Ramírez, y es, y tú te referiste al llamado del Banco Mundial y citó a República Dominicana, o sea, no es que se refirió a la China ni a Japón. Fue el representante local del Banco Mundial. Perfectamente, esa República Dominicana. Entonces, el McDonald Benjamin, que es el representante en República Dominicana, habla de nuestro país y habla de la mesura en el endeudamiento. Y por eso enfatiza en la prudencia fiscal. Y dice que a la corta o a la larga, ese endeudamiento es un impuesto, pero es un impuesto diferido que lo va a pagar los nietos de Francisco Acosta, el licenciado Francisco Acosta, que está ahí, nuestro invitado para el segmento de Contaduría y Finanzas dentro de un ratito, y con quien vamos a hablar temas de mucho interés. Pero es diferido por eso, porque el costo de ese dinero tú no comienzas a verlo ahora, sino dentro de periodos, cuando te golpea tu presupuesto y tú comienzas a decir, el servicio de la deuda representa el 50% del presupuesto o del Producto Interno Bruto. Y Hermógenes, ya para irnos al cambio que nos avisan, lo más importante es también, en este segmento de actualidad, recordar a los amigos televidentes que vamos a tener un respiro en el precio de los combustibles en este fin de semana, porque hubo una reducción de los mismos. 4 centavos de dólar. Sí, pero aunque para que tú veas lo que yo he dicho. 4 centavos de dólar, don Alcedo. Pero lo más importante para que tú veas lo que yo he dicho, estamos ante una situación que de acuerdo a los precios internacionales debió aumentar el precio de los combustibles. Pero lo que quiere decir que Industria y Comercio no está Parece que la situación política aconseja que se le rebajen 4 centavos de dólar a la gasolina premium, que es $1.80, para que se venda a $5 Exacto. con 2 centavos en lugar de $5 con 6 centavos que estaba en la semana anterior. La ley 190.02 sigue siendo una utopía, porque es una ley que o no la sabemos entender cómo se aplica o no la saben aplicar, pero no es una ley que está teniendo un uso, o ella no lo es, transparente. Transparencia es la palabra del momento, de que tenemos un eje por aquí, no, transparencia sin eje, señor. Pausamos porque tenemos que ser estrictos con los tiempos, no por la presión del director con la tocadera de dedos, sino que no queremos abortar el tiempo correspondiente a nuestra conversación con Francisco Acosta, alto dirigente de la Contaduría Continental. Volvemos.
Profesor Ramírez, en la introducción yo le planteaba a usted que le comentáramos a los televidentes, si es que lo tiene, cómo impacta la modificación del artículo 124 de la Constitución de la República en la economía de la República, déjeme usar esa redundancia republicana. Mira, Hermógenes, nosotros pensamos que hay dos aspectos a comentar, como este es un programa de finanzas y digamos, debemos ver, como tú bien dices, las finanzas están sujetas a muchas variables que influyen en ellas, y una de ellas fundamentalmente es la política. Nosotros estamos convencidos de que este asunto de la reforma de la Constitución tiene sin lugar a dudas su impacto en la economía dominicana. Ahora bien, como nosotros no tenemos una bolita de cristal, y como decía el gran Peter Drucker, también en este segmento de gestión empresarial, uno, más que tratar de inventar el futuro, uno tiene que ayudar a construirlo. Entonces yo pienso que el impacto puede ser variable de ese cambio de artículo que permite la repostulación del presidente Danilo Medina para un segundo periodo. Y yo pienso que de la manera en que el presidente y el gobierno lo manejen, en pocas palabras, si el presidente usa, vamos a decir, su buen renombre y sigue siendo y siguiendo los consejos de balance financiero y del Banco Mundial de ser cauto y ser conservador en el gasto público, de tal manera que puedan ir reduciendo o llevando casi a niveles muy manejables el déficit fiscal, yo estoy seguro que el impacto de permitir la repostulación podría ser positivo, en el sentido de que, como lo dijo uno de los organismos clasificadores internacionales, creo que fue Fitch u otra de esas clasificadoras, que eso le abre una especie, vamos a decir, o trae un poco de seguridad, despeja un poco la incertidumbre que había entre la lucha que se podía dar dentro del mismo partido de gobierno, que eso podría, digamos, desestabilizar un poco la economía. Entonces nosotros pensamos que otro factor que ayuda es, al tú ver, Hermógenes, amigos televidentes, que ha habido una especie de acuerdo. Primero el presidente ofrece un gobierno, digamos, una especie de gobierno de unidad nacional, al cual han respondido aparentemente de forma positiva el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano. Nosotros pensamos que esa conjugación de fuerzas políticas puede traerle cierta estabilidad a la situación política, y por ende nosotros pensamos que eso puede puede llevarnos a nosotros a concluir de que si el presidente Danilo Medina controla de manera inteligente el gasto público y, como tú bien dices, hace las inversiones correctas de los excedentes y es cauto en el gasto, yo estoy seguro que eso puede traer cierta mejoría a la economía y cierto crecimiento, pero sobre todas las cosas propugnando que ese crecimiento sea mejor distribuido entre la población dominicana. Sí, al momento de hacer la valoración internacional de los bonos de República Dominicana, una de las coletillas que se incorporó fue siempre y cuando, o sea, hay una buena proyección siempre y cuando el déficit fiscal continúe o sea controlado y no se repitan, así mismo dice, los eventos del año 2012. Todos sabemos que el déficit sobrepasó el 8% y los 100.000 millones de pesos dominicanos. Entonces, dijiste la palabra clave y era utilizar la credibilidad, la confianza, y dijiste otra palabra esencial que fue la mesura. Sí. La mesura en el gasto. Que esa República Dominicana está necesitando una distribución equitativa no solamente de los recursos, sino también de los poderes. Porque según pudimos ver por la televisión, estas asambleas que se han estado desarrollando y que en cierto modo han cautivado el quehacer político y social del país,
según pudimos observar, bueno, es como siguiendo una línea y a veces como la democracia vulnerada en el sentido de que, bueno, el que está hablando en contra de lo que vinimos a hacer y tranquilo, sigamos hacia adelante. O sea, ojalá que aquí se pudiera poner en práctica, y lo digo con el más sano de los sentidos y de las intenciones, ojalá se pudiera poner en práctica el pluralismo. Y tú dices un gobierno de unidad nacional, sí, eso, no de subordinación nacional. Está planteado. Y donde un senador y un diputado lleven una posición en firme que represente su circunscripción, que a final de cuentas es a lo que tiene que rendirle su gestión y sobre los cuales debe legislar. Entonces, el país necesita eso para que pueda tener lo que se llama la seguridad jurídica en la inversión. Y tú decir que los capitales foráneos, los capitales japoneses, los capitales europeos han preferido desviarse hacia República Dominicana, traer la inversión, generar mano de obra, pagar salarios de calidad en pro del desarrollo de nosotros. Entonces, en la manera en que esto es vulnerable, en esa misma forma, nosotros vamos a seguir patinando en el subdesarrollo. Pero mire, vamos a lo que tú dices es correcto. Ahora, vamos a basarnos en las estadísticas. En estos días nos hemos dado cuenta que el República Dominicana es el destino de inversión extranjera más grande del Caribe y de Centroamérica. En otras palabras, eso a mi humilde entender es que el inversionista está viendo cierta estabilidad. Y lo que tú decías ahorita, yo concuerdo contigo. Ahora, nosotros como país, Hermógenes, hemos demostrado ser pluralistas. Porque si tú analizas, en la década del 80, vamos a echar para atrás 40 años, nos gobernó el Partido Reformista, primero el PRD, luego el Reformista, luego el PLD, luego, en otras palabras, nosotros hemos dado en cierta medida, aunque podríamos decir, ha habido problemas, porque no se puede negar, pero a veces uno tiene que tener cuidado con ese complejito de Guacanagarí. Nosotros, por ejemplo, hemos dado, a mi entender, cátedra de pluralismo. Lo que yo te quiero decir es que cuando tú analizas, tú ves que el pueblo dominicano, primero del año 66, hemos tenido elecciones con problemas, pero hemos ido avanzando. Hemos tenido, como yo te digo, en los últimos 20 años, vamos a decir, hemos tenido gobierno del Partido Reformista, del PLD, del PRD. En otras palabras, podríamos decir que ha habido un pluralismo político. Y hoy en día, Hermógenes, a lo que yo voy es, yo veo que este acuerdo, como tú decías, lo que yo creo es que nosotros como nación debemos ser bien prudentes en el gasto, como tú dices. Danilo Medina tiene ahora la oportunidad de su vida de controlar, como tú bien dices, ese déficit, de no dejar que el gasto se expande y salga de las manos, pero por sobre todas las cosas, Hermógenes, algo que también nos puede afectar mucho en la economía y en la finanza. Hay ese bendito plan de regulación de los inmigrantes, que el presidente tiene que desoír ciertas voces agoreras, debe trabajarlo como él lo ha hecho, con paciencia, con calma. No nos olvidemos, amigos clientes, que todos los ojos del mundo están sobre República Dominicana. No estamos hablando de la bondad, de si es justo, no, lo que estamos diciendo es que al que haya que deportar, amigos clientes, que se haga cumpliendo con todo el protocolo de la ley, que se eviten esos saqueos de los bienes míseros que tienen muchos inmigrantes que son retirados del país. Hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí también, eso debemos hacerlo. Y si hay un norteamericano ilegal, darle el mismo tratamiento. Seguro, seguro. Sí. Pero lo que yo te quiero decir es que los ojos del mundo están sobre nosotros. Y por ende, hay que actuar con peso de plomo. Hay que actuar, digamos, con sentido misericordioso y cristiano. Tú lo que dices, Alcedo, es que si tú permitiste, porque fuiste permisivo, que se creara el problema, tiene también que hacer un desmonte, ¿no? En 50 años. Un corte de raíz. O sea, nosotros creamos este problema haitiano en 50 años, amigos clientes. No querramos resolverlo en 3 meses ni en un año. Es algo que es un proceso, amigos clientes, y como todos los procesos, requieren su tiempo para no atropellarlos. ¿Qué te parece si invitamos a Francisco Acosta, contador público, que pase
al set y hablamos un poquito de contaduría. Al regreso de esta brevísima pausa, volvemos. A Francisco Acosta yo tuve el placer de conocerlo durante el siglo pasado y lo vi en unas actividades gremialistas alrededor de los auditores internos. Nunca olvido esas intervenciones de él y luego en el Instituto de Contadores Públicos lo vi hasta como vicepresidente y en diferentes funciones y siempre hemos estado juntos a través de las actividades gremiales. Hasta hemos tenido la oportunidad de compartir a nivel de parejas ya en el orden social. Nos hemos juntado y hemos disfrutado muy buenos momentos. Qué bueno que tenemos a Francisco Acosta por acá y lo podemos saludar y compartir este ratito. Bienvenido, Francisco. Se llama darnos la mano porque de verdad que sí, es un placer para mí volver nuevamente a este programa que ya cumple muchos años. Sí, Balance Financiero es de cuando estábamos en la pubertad, en la pubertad profesional. Ustedes son los sobrevivientes, Sí, porque hay muchos programas que han nacido después de eso y han desaparecido. Sí, mantener el norte es lo importante en cada proyecto. Mantener la verdad y la ética. Y la independencia. Y la independencia, que eso es muy importante. Sí. Pues tú estás en el rol de secretario general de la Junta Directiva del Instituto de Contadores y también tienes una función que viniste a anunciar acá a nivel de la Asociación Interamericana de Contadores y es como vicepresidente de una de las... Sí. Tiene una de las vicepresidentes. Las funciones nuestras a nivel internacional Sí. soy miembro del comité ejecutivo de AIC, que es la Asociación Interamericana de Contabilidad. Correcto. Y también soy el secretario general del Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Eso es desde el 14 hasta el 16. Sí, en junio del 2016 ya terminamos. ¿Puede volver en el 16 para hacer un 16-18? Mira, yo he estado pensando si sigo o no, porque ya tú sabes que ya los años van pisando. Pasan los años y uno tiene que coger su poquito de tiempo para uno y para la familia. Ya yo tengo en el instituto casi 10 años, recuerda de 2004, trabajando por la causa. Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. La verdad que de verdad te felicito a ti porque tú fuiste presidente del Instituto de Contadores. Sí, en un momento un poquito convulso. Un momento un poco complicado. Pero lo hiciste con honor y gracias. Por eso te ha mantenido. Gracias. Te agradezco esta oportunidad, Hermógenes, a Balance Financiero, porque nosotros tenemos una gran actividad, tenemos lo que se llama la Conferencia Interamericana de Contabilidad. Es un evento que se celebra cada 2 años en un país diferente. Sí, en los años nones. Exactamente. Sí. Y que esa actividad se realizó, por ejemplo, hace 2 años en Uruguay. Claro. Y nosotros pudimos lograr que en esta oportunidad se hiciera en la República Dominicana. Que son en realidad 2 actividades en una. Sí, ahora mismo son 2 actividades, porque tú sabes que la Conferencia Americana tiene 3 actividades. De esas 3 actividades hay Congreso de Estudiantes, el Congreso de Profesores y la Conferencia Interamericana. Sí. En esta oportunidad solamente tenemos el Congreso de Profesores que se va a realizar en la UNFU, el 14 y el 15 es el de profesores. Y entonces del 17 al 20 se va a realizar en Punta Cana, en Hard Rock, Punta Cana. Es un evento muy importante. Pero 17 al 20 de septiembre. De septiembre, 17 al 20 de septiembre, sí, valga la aclaración. Esta actividad para nosotros reviste un acontecimiento importante. ¿Beneficia en algo al país? Sí, claro que sí, beneficia al país. Pero imagínate tú, si aquí vienen 2.500 contadores. Sí, casi del mundo, porque ya Europa se mete en del mundo ahí. 2.500 contadores que van a estar aquí de 4 y 5 días consumiendo. Entonces la conferencia se convierte en una marca país. En una marca país. Por eso
llamamos a nuestro gobierno Sí. que nos apoye en esta actividad, tanto con el Ministerio de Turismo. Más o menos, ¿cuáles países vienen en Bueno, septiembre? todos los 21 países que componen la ICE vienen. La Asociación Sí, Interamericana. será la ciudad interamericana. Y vienen también de de otras latitudes. Sí. Porque, por ejemplo, viene de Norteamérica, Sí. vienen que no forman parte de la AIC, pero vienen también de IFAD. Sí, De la presidenta de IFAD, viene de Canadá también. Sí, que Canadá ha sido sede de conferencias. Esta es una actividad muy importante. Y tú que has participado en varias de ellas. Sí, siempre nos vemos por Sí, allá, con ya- los maletincitos negros Sí, colgando. Con ya el esta va a ser mi... Ahora es una memoria que dan. Ya esta va a ser mi sexta participación en una Sí. conferencia interamericana. Pero es importante hablar de la conferencia con relación, Contador al, veterano. con relación al país. Sí. Porque la última conferencia que se hizo en el país fue en el año 1993. Sí. Recuérdate que ahí el que estaba liderando esa conferencia, Juan Herrera, Sí, que fue hoy el ya presidente de la está retirado, conferencia. y que dicho sea de paso, Y que ahora es asesor. Juan Herrera es asesor Sí. de esta conferencia. Entonces nosotros tenemos esta actividad y llamamos a todos los colegas contadores, a todos los colegas economistas también, y a todos los que tengan que ver con el área de la finanza. Licenciado Francisco, se hacen actividades post conferencia, que ya es como turismo. En esta Sí. oportunidad no hay alguna, Sí, hay, digamos, algún proyecto, porque, por ejemplo, en México te dicen, después de la conferencia tú puedes ir a la capital y sí, coger un crucero. hay varios tours preparados Ah, para tour, sí, ok. tour, O sea, tour que hay por el adicionales. país. Inclusive, déjame decirte que esta conferencia va a tener después, dentro de la conferencia, casi terminando, lo que va a ser la reunión del GLENIF, que es un grupo de contadores a nivel de Latinoamérica que tienen una gran actividad y la van a desarrollar dentro de la conferencia. Y ahí vienen como 21 contadores a un congreso dentro de la conferencia. También en esta conferencia va a participar la presidenta de IFAD y los mejores exponentes de la profesión contable del mundo. O sea, quiere decir que viene la presidencia de la Federación Internacional de Contadores, IFAD, que es International Federation Accounting. que tiene su sede en Londres. Exactamente, Sí. exactamente. O sea que República Dominicana se convierte en la capital de la En la finanza. capital de la contaduría. finanza. Esperamos que el gobierno, Sí, nuestro presidente, sí. declare esa semana, la semana del contador internacional. ¿verdad? Aparte de Sí. del Día del Contador. Sí, aparte de la cosa, pero esa semana que por- la por- declara, por ajá, ser, le dé la exactamente. importancia que amerita. Sí. Y vaya por allí, por Punta Cana, a dar la apertura. Sí, eso sí es importante para nosotros. Casi en todas las conferencias, un ministro del gobierno o el presidente participa en la primera En la apertura. jornada, la apertura. Sí, el acto de Y apertura. por eso le solicitamos al señor presidente que vaya a esa apertura. Claro que esta no es la invitación oficial porque es mediante una comunicación. Ah, no, un ya protocolo. nosotros le enviamos. Esto es como ablandándolo. Sí, ya nosotros le enviamos la comunicación Claro, al señor presidente. Sí. Ah, no, pero eso es Y- seguro que él sí, la cita, pero sí, claro. y claro. esperamos- es una cumbre, un Y evento esperamos que él de nombradía. esperamos que él vaya. ¿Con cuáles a la países apertura. compitió la República Dominicana para obtener esta sede? Cuando nosotros solicitamos, tú sabes que esto es un proyecto que nosotros, desde que fuimos director titular de AIC hace ya 6 años, comenzamos primero consiguiendo la Cumbre de las Américas. La ¿Recuerdas? Cumbre de la América es un evento. Sí, que lo hicimos hace 2 años aquí en Ok, Punta Cana. ok. A partir de ahí, por el éxito que tuvimos, nosotros comenzamos a cabildear, porque tú sabes que uno tiene esa es Claro. la capacidad de nosotros, la cabildear, Sin conseguir caer en la FIFA. eso, o sea, Sí, ok, es otra ok, cosa. ok. Y logramos con el éxito que tuvimos, que la AIC nos designara a nosotros. Estábamos compitiendo con Perú, con Colombia, estamos compitiendo con México
que está hecho, ha hecho vamos, cuánto tiempo atrás. Pero En, ellos querían. en 2009 Sí. fue Cancún. Exactamente. Sí. Y se compite ahí para conseguir la sede. Nosotros, gracias a Dios, conseguimos la sede. Estamos empeñados en hacer un trabajo excelente, porque queremos que todos los participantes se sientan verdaderamente. ¿Cuándo tú puedes volver, hermano Frank, tratándote como así ya en esa confianza, esa familiaridad que tenemos? No, para que hablemos más en detalle y podamos dedicar un programa. Y también hablar de otros temas, de la finanza, que tenemos muchas cosas que hablar. Sí, me viste discutiendo el artículo 124 sí, de la te vi hablando de eso. Constitución. Mira, ahí en el la economía no se lacera. En el artículo 124 que estaba discutiendo, ya no tenemos tiempo para hablar de eso, no es un tema de discusión de nosotros, pero ahí hay muchas cosas que hay que hablar. Pues te vamos a esperar, vamos a hacer el compromiso así en el aire para dejar como testigo la legión de televidentes que te están viendo. Bueno. Y ampliamos esos temas, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Yo sabía que un segmento contigo no iba a ser suficiente, porque tú tienes mucho material. Yo pensé que iba a tener un poco más de tiempo, pero de verdad que me agradezco. Mira ya Francisco Canahuati y Norma Ide que vienen para el mi mundo querido profesor. Vamos al mundo de los impuestos y nosotros sí. Volvemos a invitar a Francisco Acosta para seguir con estos detalles. Pausamos. Bienvenidos amigos a este su segmento impositivo. Como cada semana, comentarios sobre la actualidad impositiva del país y otros temas económicos. La voz autorizada de nuestro experto fiscal, Francisco Canahuati, quien saluda. Hola Norma, hola amigos televidentes, bienvenidos a su espacio. Bueno, Francisco, yo creo que vamos a hablar hoy algo muy técnico. Tú sabes que en la Dirección General de Impuestos Internos hay un sistema operativo. Y dentro de ese sistema operativo hay una integración en lo que es, podríamos llamar, las recaudaciones, la fiscalización y las cobranzas. Yo quiero que yo sé que tú conoces con detalle sobre esta parte tan interna que la gente no tiene acceso, no ve desde fuera, para que la gente se ilustre un poquito de cómo funciona la DGI por dentro en su sistema operativo. Vamos a hablar de cobranza en la DGI. Sí, te has referido a las funciones del sistema operativo. Exacto. Cada una de esas funciones, ¿no? Es como para hacer un seminario Yo sé que sí. largo y tendido. Yo sé que sí. Porque el sistema de recaudación tiene todo un conjunto Sí. de operaciones internas que van desde el perfeccionamiento del hecho generador hasta que el contribuyente entrega en la caja los recursos. Sí. Es una actividad relativamente pasiva. En el caso de la fiscalización es una función activa, Sí. donde la administración va al contribuyente y verifica su situación, ya sea de manera virtual, por cruce de información, o a través del envío de su personal técnico. Y hoy día las auditorías son integrales. Exacto. O sea que no se refieren a un solo impuesto, sino a los diferentes impuestos, y se hace de manera conjunta con todo lo que tiene que ver con el sistema de cómputo de los contribuyentes y la verificación desde los números de comprobante fiscal que están validados hasta los hechos generadores que se perfeccionaron, que no requieren estos números de comprobante fiscal. Y el sistema de cobranza, que es la función que completa, digamos, que cierra ese círculo del sistema operativo, es quizás el menos divulgado. Es así. Y por eso me animo contigo a comentar.
hablé de las recaudaciones. De la y fiscalización. de la fiscalización. Sin embargo, la cobranza está dentro, pero no es la misma cosa que recaudar. Exacto. ¿Cómo se origina esta función de cobranza? No siempre el contribuyente paga voluntariamente. Cuando el contribuyente determina su obligación, se presenta voluntariamente y paga. Esa es la función, repito, de recaudación. Sí. Pero cuando la administración tributaria, en este caso la Dirección General de Impuestos Internos, decide intervenir un contribuyente, Sí. o le determina inconsistencia, y estas inconsistencias no pueden ser debidamente aclaradas, y se produce un descargo de esa inconsistencia, entonces se determina de oficio una obligación. Sí. Y para eso hay unos plazos. Sí. Todo ese proceso tiene plazos que deben ser observados. Cuando el contribuyente recibe la notificación de una obligación tributaria y no obtempera al pago en ese plazo, o a interponer un recurso legal, y hablo de ambas cosas porque el recurso legal suspende la obligación de ejecutar el pago hasta que se defina si tiene razón la administración o si tiene razón el contribuyente. Y esto se da cuando son cuestiones interpretativas o cuando se ha determinado por ausencia de un documento que posteriormente el contribuyente puede aportarlo, y de esa manera pues justifica la improcedencia de la obligación. Todo eso es un proceso. Cuando hablamos de la parte de cobranza, se trata de deudas firmes. O sea, donde ya el contribuyente agotó todos los procedimientos dentro de los plazos, o dejó agotar los plazos y no hizo ninguna Y no hizo gestión, ningún pago. ni pago, ni tampoco hizo defensa. O sea, ya, y si hizo defensa, le fallaron en contra y tampoco ha pagado. Entonces, es una cuenta por cobrar, ya en firme, que tiene la administración, y como tal tiene unos derechos de acreencia que tienen prelación sobre las demás deudas, en sentido general. Y entonces lo que hace es, desde esa función, invitar al contribuyente, dándole unos plazos breves para que se presente a pagar o a llegar a un acuerdo con la administración. ¿Puede haber acuerdos de pago en parciales? El acuerdo de pago tiene ya una definición. En eso la DGI ha estado fijando criterios y tiene bastante transparencia. Incluso en su propia página están los mecanismos para solicitar un acuerdo de pago. Y debe haber también elementos de garantía. Cuando tú vas a hacer un acuerdo, claro, la dirección quiere saber si tú tienes solvencia y honra ese acuerdo. Cuando se hace el acuerdo de pago, el máximo es 1 año. Pero muy bien. Y eso puede ser renovable según la última cuota no pueda ser saldada. Y entonces se reintroduce una nueva solicitud siempre y cuando ha estado cumpliendo con esa obligación. O sea, todas las facilidades. Sí, la Dirección General de Impuestos Internos da facilidades para el cumplimiento. Lo que pasa es que a veces hay contribuyentes que por ignorancia, por desconocimiento, se dejan llegar a determinar deudas que realmente resultan impagables. Y por falta de asesoría. Por falta de orientación. Entonces, llega el momento que la deuda que le determinan en firme, él podía demostrar que no existía esa deuda, pero no lo hizo en su tiempo, y ya se ha convertido en deuda firme. La Dirección General, dentro de ese contexto, también tiene otra facilidad adicional, y es que los ejercicios anteriores, es decir, 2012 y los anteriores, el que va a pagar una deuda que tiene ya en esa etapa de cumplimiento, o en una determinada deuda fiscal, el que se presenta voluntariamente le hacen un perdón,
muy parecido a lo que era la ley de amnistía. Ajá, ¿qué le concesiona? Perdonan la parte de los recargos Muy bueno. y también los intereses. Eso Indemnizatorio. en la parte de los ejercicios anteriores. Es una forma de ayudar, de ayudar al también. contribuyente a sanear su situación. Pero hay algunos que el impuesto es tan alto que no pueden hacerle frente al impuesto. Muchos incluso han quebrado y tienen su obligación pendiente ahí. Entonces comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque como tiene un derecho de acreencia y tiene prelación sobre los demás, la DGI inicia una investigación para ver si el contribuyente o la persona que administraba, cuando se trata de una persona jurídica, tiene solvencia, y entonces notifica, busca información por los bancos, y si encuentra algún tipo de mecanismo comienza a hacer embargo. Quiere decir que todo esto son aspectos de la función cobranza que debe tener en cuenta el contribuyente, y en lugar de esperar que vayan a buscarlo, nuestra recomendación es que tenga un acercamiento con la administración. Hay muchos contribuyentes, Francisco, en estas condiciones. Sí, hay muchos casos, y por eso se dan las amnistías. Para facilitar, digamos, limpiar ese tipo de situación. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, tú eres una empresa que está en proceso de quiebra, no puede pagar a las prestaciones laborales, no puede hacerle frente a nada, y en ese proceso te ordenan una investigación y te determinan unas diferencias a pagar, pero ya como tú estás en quiebra, tú no puedes ni siquiera buscar un consultor, porque no tiene cómo hacerle frente a esos honorarios, a esos compromisos, porque ya precisamente tu condición como empresa no te lo permite. Entonces el tiempo es indetenible, es inexorable, y después que la administración tributaria inicia un proceso, no lo abandona, llega a unos resultados, aunque no vaya a encontrar a quien cobrarle. Y por eso se quedan ese tipo de situaciones ahí. Hay muchos casos, y muchos van a litis, y después de la litis el contribuyente sucumbe. Muchas veces quien sucumbe es la propia DGI, porque no ha sustentado de manera correcta las determinaciones, y entonces el tribunal, entiéndase, el Tribunal Superior Administrativo primero, la Suprema Corte de Justicia después, el Tribunal Constitucional después, entonces conoce de los expedientes y de manera imparcial dicta un fallo. Y una vez que se ha agotado el proceso judicial, eso se convierte en deuda firme, o eso es el que ha ido al proceso legal, pero el que no ha ido se convierte en deuda firme desde que le vence el plazo que le otorgaron, si no ha incoado ningún recurso. Y me imagino que la dirección podrá embargar bienes, hasta personales. Bueno, claro, si hay responsabilidad de los gerentes y de los administradores, y se puede establecer, entonces le notifican a ellos y le embargan también a ellos. Y de hecho, viste recientemente un caso muy sonado, porque había una empresa involucrada que tiene bastante penetración en el mercado. Y finalmente llegaron a un acuerdo. Y eso es lo que se le aconseja a todo el que tiene deuda con la DGI, que se acerque, porque hay facilidades. Yo entiendo que sí. Bien, Francisco, este tema lo traímos a colación, pues algunos amigos televidentes nos habían pedido que habláramos de ello. Así es que vamos a dar las gracias por la atención de esta semana. No sin antes, claro, mencionar a nuestros patrocinadores que están siempre con nosotros, los Supermercados Bravo, que son la gente experta en vender barato y que tienen sus sucursales abiertas hasta las 10 de la noche, y una muy en especial hasta las 12 de la noche en las Núñez de Cáceres, en Santiago, y en Megacentro, allá en la zona oriental. Así es. También tenemos nuestro arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos
y que está ahí en los primeros tramos, así, en el supermercado Bravo para que usted lo compre. La tradición es nuestra novia de villa, esta gente que se modernizan cada vez más y que son expertos en baby shower y también en los juguetes para sus niños. Finalmente nuestra gente de BDO Senfa, que es la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, la pionera, la primera del país, para que usted se mantenga siempre actualizado en estos temas interesantes que hablamos cada semana por acá. Así es que una vez más, damos las gracias por la atención. Les invitamos la semana próxima, cuídense mucho. Buen fin de semana a todos.